De Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7. Expresión de libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de noticias. Comenzamos el tren de la mano de Nicole Castellano, estudiante de la Escuela 1737 de la Fundación Ceferino Namuncurá. A su lado, fungiendo como docente en ese mano a mano, nuestro operador de bisagra, Marcos Rodríguez. La temperatura prevista para las próximas horas en Puerto Madryn, y ya pensamos las próximas horas entre miércoles y adelante: 4 de mínima, 6 de máxima para el miércoles, 4 de mínima, 8 de máxima para el jueves, 1 grado de mínima, 10 grados de máxima para el día viernes. El próximo sábado comenzamos con una institucional en la Fundación Ceferino Namuncurá. Cuesta Vida, la presentación, en este caso del material de la banda madrinense. Más información, sobre todo referidas al tema de las entradas. El horario es a las 20:30 del próximo sábado 19 de agosto. En las redes justamente de la banda Cuesta Vida. Pasado mañana, el próximo 17 de agosto, en Sierra Grande se va a realizar una audiencia pública. Esto está centrado con respecto al tema del oleoducto en la zona sur. ¿De qué manera va a impactar este Vaca Muerta Sur justamente en la propia Río Negro, en donde algunas de sus localidades tendrán que ver con el tema de manera directa, y localidades como por ejemplo al norte de la provincia del Chubut? Madryn no escapa a ello, de la misma forma que localidades que rodean a Península Valdés, en virtud de los coletazos de estas actividades. Dialogamos con Suyay Quilapán, referente del movimiento de asambleas de las grutas, sobre la audiencia de impacto ambiental que se va a realizar el próximo jueves 17 de agosto y que tiene muchos reparos de diferentes organizaciones sociales. Entre esos reparos, justamente la mención que nos hacía Suyay en diálogo con la radio acerca que organizaciones representantes de la provincia del Chubut no van a poder participar de esta audiencia, por lo menos en cuanto a la voz y en cuanto a la postura de cada una de esas organizaciones. Esto nos decía. La audiencia pública, en realidad, en términos administrativos, lo único que hace es consolidar los proyectos de este tipo, los proyectos extractivistas de corte que atentan contra el ambiente. Pero en realidad hay una instancia que es sumamente preocupante, que es la consulta previa, libre e informada del artículo 169 de la OIT, en la que tienen que ser convocados y consultados de manera clara y anticipada a la ejecución de cualquier proyecto y de cualquier instancia de evaluación de proyectos de este tipo a las comunidades originarias. Esto es un incumplimiento real de un convenio internacional, viola la Constitución Nacional, no han sido convocados, no han sido consultados. Entonces, ante eso es como la primera, así que tengo presente ahora. Lo segundo es que la información, para llegar a la audiencia tenemos que tener la ciudadanía acceso a la información. Creemos que el acceso a la información está limitado por el formato, por el tipo de lenguaje. Inclusive, por ejemplo, hay partes del estudio de impacto ambiental que están en inglés. Otra de las cuestiones es que no se permite la participación, esto que yo decía, ¿no?, de todos los actores que estamos involucrados en este proyecto y en la posible contaminación que puede traer. Una información local tiene que ver con una protesta que se está realizando en las últimas horas en cercanías de la Doble Trocha, la ruta que comunica a la localidad de Puerto Madryn con la localidad de Trelew. Tiene que ver con un reclamo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. La misma se debe a la decisión empresarial de la firma Rigel de no acatar la conciliación obligatoria.
se remite justamente el plan de lucha, la reanudación del plan de lucha, tras el despido de 21 personas. La Secretaría de Trabajo ha liberado las partes justamente pensando en la continuidad del conflicto. Nos encontramos que la empresa desconoce lo firmado el viernes pasado y siguió adelante con los despidos, dijo el secretario de Organización de la UOCRA, Javier Moya, información que como fuente tiene al diario Jornada. Cambiamos de tema. Las elecciones del pasado fin de semana, los números, la posibilidad que en definitiva sea Javier Milei el candidato más votado, con poco más del 30%, algunas décimas más. Por supuesto también su partido, independientemente que no había internas, a diferencia de quienes quedaron en segundo y en tercer lugar, como Juntos por el Cambio, Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Unión por la Patria, Massa y Grabois, en esta elección que, punto más, punto menos, terminó dirimiéndose en los mencionados 3/3 que habían sido descritos por diferentes representantes de la política nacional, entre ellas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diferentes notas, sobre todo en manos a mano, que mantuvo Javier Milei, se han destacado en las redes sociales algunos fragmentos de la charla que tuvo con Alejandro Fantino, a quien además reconoció como una especie de creador, por lo menos desde lo mediático y de allí para el conocimiento de la sociedad, al conductor y ex relator deportivo. ¿Qué recortamos desde la producción cuando Milei habla acerca del aborto, de la ley, que vale recordar fue propuesta en el año 2018 durante el gobierno de Macri, que no salió en aquella oportunidad y que sí salió ya en el gobierno de Alberto Fernández, más acá en el tiempo? Sobre ese tema se expresó Javier Milei y esto decía: preguntar porque hay una ley que es bandera, es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente delicado y hace a la cuestión moral. Sobre el tema y en cuanto a las repercusiones, no solamente del triunfo de Milei, sino también en cuanto a los resultados de las elecciones, Catriel, joven, artista, influencer, también pensando justamente desde la postura de los más jóvenes o de las más jóvenes, hizo mención acerca de los resultados del último fin de semana. Lo escuchamos. Escucha esto. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación, ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto, porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor.
En otra referencia en cuanto a las repercusiones, pero en el plano internacional, también con la mirada puesta en los últimos comicios de las PASO, vale destacar que fueron justamente esas instancias, las votadas durante el pasado fin de semana, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que resta justamente las elecciones generales del mes de octubre, y llegado el caso en noviembre el balotaje. La mirada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que también expuso su mirada sobre los comicios en Argentina. Aquí es importante recordar de que Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. No tienen una prensa plural, una prensa muy conservadora. Bueno, el Clarín es como el Mercurio de Chile, y dominan, y todos los medios. Algo parecido aquí, nada más que aquí, no, yo creo que Clarín es peor que Televisa, peor. Ni siquiera, pues, es como el Reforma, es más derechoso, conservador. Entonces, toda la campaña mediática, fuertísima. Entonces levantaron a este personaje y por eso fue el resultado de ayer. Hacíamos mención en la previa sobre el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas, el descenso de las mismas, la probabilidad de lluvias. Una información de las últimas horas hace mención acerca del propio Servicio Meteorológico, acerca de la posibilidad de nieve en la zona del Valle Inferior, teniendo en cuenta las precipitaciones niveas que van a comenzar en la noche de este martes y se podrían extender, como lo mencionábamos, hasta el próximo jueves. Recordando que el viernes habría como un paréntesis y que después el sábado también está previsto que haya lluvias. Se informa del Servicio Meteorológico Nacional que hay un 100% de probabilidades de que esto ocurra con respecto a las lluvias y las nevadas en el Valle Inferior durante la tarde del miércoles, aunque el pronóstico se extiende desde la noche del martes hasta la mañana del jueves. Se menciona justamente con respecto a los antecedentes que la última gran nevada que hubo en la zona del valle fue hace 10 años en agosto justamente, pero del 2013. Hasta acá llegamos, como decíamos, en la operación técnica, Nicole Castellano, estudiante de la escuela 1737, a su lado en la operación técnica Marcos Rodríguez, en el equipo de producción Eugenia Nabosic, Fabricio Cardelli, Fabio Zapata, coordina Lautaro Merino González. Nosotros nos reencontramos con Bisagra a partir de las 9 de la mañana en este miércoles 16 de agosto y con el resto de la programación haciendo base o hincapié en la repetición del tren de noticias a partir de las 20:30 y desde las 20 horas en Noticiero de Farco. Muchísimas gracias. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias. La Fundación Seferino Namuncurá agradece a Red 1 por incluir a nuestra escuela en el plan Conectando Ciudadanos. Este plan de Red 1 lleva conectando de manera gratuita centros vecinales, centros de salud, comisarías y más de 40 escuelas. Gracias a esta conexión, las aulas y las oficinas de nuestra escuela tienen conectividad